Muy apreciados hermanos, hermanas, hijos, hijas, nietos y familiares que estamos compartiendo esta extraordinaria fiesta de los tabernáculos, reciban un muy cariñoso saludo, con el deseo de que todos estemos verdaderamente alegres, como lo manda el Eterno, especialmente para esta fiesta. En el libro del Deuteronomio, el versículo 15 del capítulo 16 concluye con este mandato: y estarás verdaderamente alegre. Esta expresión la he tomado como título para este sermón, pero leamos desde el versículo 13 en adelante. Celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos durante 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor del Eterno, tu Dios, en el lugar que el Eterno escoja, porque te habrá bendecido el Eterno, tu Dios, en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegres. Este párrafo se inicia con la orden de celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos. Vemos que es claramente una orden de Dios. No nos dice si quieres o si puedes. Si como parte de nuestra conversión hemos aceptado entregarnos por completo a Dios y a Jesucristo, en este pacto nos comprometimos a obedecer fielmente las instrucciones y mandatos de Dios. De manera que celebrar la fiesta y las fiestas ordenadas por Dios es un compromiso ineludible. También en el versículo 15 nos instruye que la fiesta la debemos celebrar en el lugar que el Eterno escogiere, y da por un hecho que nos habrá bendecido en los frutos y en las obras de nuestras manos, es decir, nos habrá bendecido con el producto de nuestro trabajo. Y por eso Dios considera que contamos con todo lo necesario para disfrutar alegremente de sus fiestas. Veamos por un momento en el Levítico 23, el versículo 4, donde nos dice: estas son las fiestas solemnes del Eterno, refiriéndose a las 7 fiestas santas, dice. Las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. Es importante preguntarnos entonces, ¿quién nos va a dirigir o quién está dirigiendo esta fiesta? ¿De quién es la fiesta? Aquí leímos claramente que son las fiestas solemnes del Eterno. Y Él es quien nos convoca, Él es quien nos dirige, Él es quien da todas las instrucciones que debemos seguir para disfrutar de estas fiestas. Ahora, para que estemos verdaderamente alegres, es necesario que todas las cosas estén saliendo bien durante la fiesta. Si las cosas nos empiezan a salir mal, obviamente perderemos la alegría. Así que, ¿por dónde comenzar para que todo nos salga bien? Primero, es indispensable que todo lo pongamos en las manos de Dios. Todo lo relacionado con las fiestas, como quien es el que nos dirige. Pero siempre tendremos que hacer nuestra parte. Volviendo a la instrucción de estar verdaderamente alegres, es necesario pensar en muchos aspectos que debemos cumplir para obedecer este mandato. Y entre estos aspectos debemos considerar que antes de la fiesta debemos haber hecho una buena preparación. Tal vez ustedes puedan considerar que ya estando casi al final de la fiesta, concretamente en el 6º día, ¿qué importancia va a tener ahora hablar de la preparación? Ante esto, debo afirmar que sí es importante en todo momento hablar de la preparación de las fiestas, porque como veremos más adelante, hay una instrucción muy clara de algo que se nos ordena obedecer y cumplir a lo largo de todo el año. De manera que una vez terminada esta fiesta y el último gran día, de regreso a nuestras actividades normales, vamos a tener que dar pasos ordenados por Dios
en preparación para las siguientes fiestas. Dios no solo nos está ordenando asistir a sus fiestas, sino que nos gira una invitación para que disfrutemos plenamente de sus fiestas. Y si alguna persona o empresa en otro aspecto nos invitara a participar en alguna actividad, de cualquier otra orden que sea, si aceptamos, debemos pensar en varias cosas que debemos preparar para asistir, así como preparar con tiempo una lista de todo lo que debemos hacer y llevar, la cual podemos revisar antes de emprender el viaje con la seguridad de no olvidar cualquier cosa que vamos a necesitar durante la actividad. Veamos estos 7 puntos. 1. ¿En qué lugar y en qué fechas se llevará a cabo esta actividad? 2. Punto 2. ¿Cómo vamos a hacer para llegar? Tercer punto. ¿Dónde nos vamos a alojar? Cuarto punto. ¿Cuál va a ser nuestra participación y función durante la fiesta? ¿Qué equipos o utensilios debo llevar? Quinto punto. ¿Qué clase de ropa debo vestir? Sexto punto. ¿Cómo nos vamos a alimentar? El séptimo punto. ¿Cómo me voy a financiar para pagar los gastos? Todos estos aspectos debemos tenerlos en cuenta con la mentalidad de que vamos a disfrutar plenamente de la fiesta y serán pasos importantes para poder cumplir con la obligación de estar verdaderamente alegres. En el punto número 1, ¿en qué lugar y en qué fecha se llevará a cabo esta actividad? Es necesario con mucha anticipación tener en cuenta las fechas en que se iniciará y culminará la fiesta, porque esto va a influir para facilitarnos conseguir el tiempo necesario para participar libremente de nuestras actividades normales. Recordemos que debemos conseguir trabajos, preparar en los estudios, y tanto en el trabajo como de estudio o de otros compromisos con respecto al trabajo, para quienes son empleados es mucho más fácil conseguir el permiso para no asistir al trabajo y poder asistir a la fiesta con mucha anticipación. Si pedimos el tiempo con 6 meses de anticipación, será muy fácil que nos digan que sí y tenemos ya el compromiso de nuestro patrono. Pero si lo pedimos con 15 días de anticipación, lo más probable es que nos pongan dificultades para darnos el permiso. Lo mismo ocurre con los estudiantes, que pueden preparar con tiempo el adelantar o posponer los compromisos de estudio, y también quienes son propietarios de un negocio o empresa pueden preparar con mucho tiempo los planes para liberar estos días sin afectar su actividad comercial o profesional. Llegar a la fiesta sin dejar atrás compromisos o problemas de trabajo, si no dejamos esto arreglado, va a ser una carga pesada durante la fiesta y nos impedirá estar verdaderamente alegres. En otras palabras, es necesario dejar fuera de la fiesta todo lo relacionado con el mundo exterior y concentrarnos plenamente en todas las actividades dentro del lugar de la fiesta. Otro aspecto muy importante a considerar, especialmente para quienes son empleados, es que cada uno de nosotros, como cristianos, tenemos la obligación de ser los mejores empleados de todos, por nuestra honradez e iniciativa para ser incondicionales como buenos servidores. Somos quienes caminamos la milla extra. Al mejor empleado de una empresa, ningún patrono lo va a querer perder por negarle un permiso para asistir a una fiesta de Dios. En el punto número 2, ¿cómo vamos a hacer para llegar? Es necesario planificar con tiempo. Por supuesto que quienes van a estar muy cerca del sitio de fiesta o viven en un lugar cercano, este punto no es tan relevante. Pero quienes tienen que usar el transporte público, tanto terrestre como aéreo, es mejor planificarlo con tiempo. Especialmente en las líneas aéreas ofrecen mejores precios y más libertad para escoger los horarios de vuelo cuando se hacen con mucha anticipación.
Para esta fiesta del 2020, este aspecto obviamente no ha sido de tomar en cuenta por la incertidumbre que hemos tenido durante prácticamente todo el año. Pero el consejo es para todas las fiestas que tengamos por delante. El punto número 3, ¿dónde nos vamos a alojar? También es de suma importancia. Cuando ya tenemos decidido a cuál sitio de fiesta vamos a asistir, es muy importante hacer los arreglos y reservaciones lo antes posible. En algunos lugares, los miembros de la iglesia pueden decidir y negociar directamente con los hoteles, buscando siempre que el alojamiento pueda llenar las necesidades propias y de la familia, y que los precios sean los apropiados según nuestras posibilidades. Así como la fiesta para asistir a las actividades de la iglesia, así como las facilidades para asistir a las actividades de la iglesia, es decir, que quede cercano, especialmente el lugar o el salón de reuniones, en el cual vamos a celebrar los servicios religiosos, dice. En otros casos, es muy importante aclarar con los organizadores las necesidades personales o de nuestra familia, para que nuestra estadía no tenga ningún tipo de problemas. Muchas veces, los organizadores de la fiesta deciden el alojamiento de las personas, pero es necesario consultarlos para saber si hay algunas situaciones o alojamientos que pueden representar algún inconveniente para nosotros. En el punto número 4, nos habla de nuestra participación en la fiesta. Recordemos que uno de nuestros principales deberes en una fiesta es el servicio a los demás. Hay muchas formas de servir en una fiesta y para esto es necesario comunicarnos con anticipación con el coordinador de la fiesta para saber cuáles servicios nos va a asignar. Y de esta forma llegaremos al lugar de la fiesta con todo lo necesario para llevar a cabo los servicios que nos sean asignados, incluyendo algún equipo o utensilios necesarios. El punto número 5 nos señala hacia el vestuario que debemos usar. Si tomamos en cuenta el simbolismo de la fiesta, los 1000 años del gobierno de Jesucristo y de sus reyes y sacerdotes, durante los servicios religiosos debemos vestirnos para Dios. Es decir, nuestra función de sus reyes y sacerdotes, con esta función debemos vestirnos lo más dignamente posible. Aunque en algunos lugares de fiesta, donde puede haber otras personas o turistas, no tenemos por qué preocuparnos por vestir elegantemente para Dios, aunque la gente del mundo nos mire con extrañeza. Para las demás actividades usaremos la ropa adecuada para el clima o las actividades que puedan ser deportivas, recreativas o de diferentes aspectos. Para esto es necesario conocer con anticipación el programa de actividades y poder llevar la ropa necesaria y evitar llevar en demasía, que nos va a dificultar los movimientos durante el viaje. Llevar maletas o valijas muy cargadas va a ser un inconveniente. Si vamos a ir a la piscina o a la playa, obviamente usaremos trajes de baño. Pero como cristianos debemos utilizar los que mantengan la mayor decencia y nunca utilizar aquellas piezas exhibicionistas que son tan frecuentes entre la gente del mundo. Veamos esta abolición en primera epístola de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 23 nos dice: a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Esto es algo que tenemos nosotros de tener en cuenta, especialmente para el tipo de vestidos que podemos usar, que jamás nos convirtamos en personas exhibicionistas. El punto 6 trata de la alimentación. Para esto hay varios sistemas. En algunos hoteles se está imponiendo mucho el sistema de todo incluido. Una tarifa única que incluye el alojamiento y los alimentos y bebidas. Muy conveniente y libre de preocupaciones para las esposas, que se liberan durante la fiesta del trabajo de la cocina.
En otros lugares ofrecen el servicio por separado y se pueden comprar los alimentos en otros lugares cercanos. Y también existen apartamentos equipados donde la familia puede preparar los alimentos. Esto solo lo he mencionado para información, pero es muy importante informarse con el coordinador de la fiesta sobre la forma más conveniente de alimentarse y hacer un presupuesto sobre el costo total. Porque ha habido casos, hermanos, en algunos lugares, que familias en media fiesta se han quedado sin recursos para alimentación. Sobra decir que esto está muy lejos de disfrutar de la fiesta verdaderamente alegres. El punto número 7 empieza con la pregunta: ¿cómo me voy a financiar? Yo lo contestaría con una simple frase y tajante: ¿cómo nos vamos a financiar? Siga las instrucciones de Dios. Volvamos a Deuteronomio 16:15. Deuteronomio 16:15. Y en relación a los medios para cumplir con la ordenanza de asistir a la fiesta, nos dice que el Eterno nos ha bendecido con nuestros frutos y las obras de sus manos. Veámoslo. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne en honor del Eterno, tu Dios, en el lugar que el Eterno escoja, porque te habrá bendecido el Eterno, tu Dios, en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegres. Es decir, Dios nos ha dado las bendiciones como fruto de nuestro trabajo, del cual recibimos lo necesario para pagar los gastos de la fiesta y estar verdaderamente alegres. Pero en el capítulo 14, la instrucción de Dios para financiar nuestra fiesta es todavía más detallada e incluye algo de suma importancia. Pasamos una página y leemos Deuteronomio 14, 22 al 26. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. Ya entendimos claramente en el capítulo 16 que la fiesta se celebrará en el lugar que el Eterno escoja para poner su nombre. Dice: comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Si el camino es tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que el Eterno tu Dios escoja. Allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees. Comerás allí delante del Eterno tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. El versículo 22 inicia con una orden directa de Dios y sin ninguna duda se debe obedecer. Dice: indefectiblemente. No hay término medio. Adverbio que indica que no se puede dejar de hacer. Indefectiblemente diezmarás. Por el contexto, vemos claramente que no se está refiriendo al diezmo para la iglesia, para la obra de Dios. Por esta razón lo hemos dado en llamar segundo diezmo. Y en las instrucciones que leímos, comprendemos que es para uso personal y de la familia, en el lugar que el Eterno escoja, o sea, en el lugar de la fiesta. Y que al guardar estos estatutos, celebrando la fiesta, te alegrarás tú y tu familia. Dice aquí: por todo lo mencionado, no nos puede quedar ninguna duda
de la forma como Dios nos ordena guardar este segundo diezmo, para de esta forma financiarnos nosotros y nuestra familia cada una de las fiestas y definitivamente disfrutarla verdaderamente alegres. Pero además de obedecer el guardar este diezmo para disfrutar plenamente de la fiesta, como la manera en que lo vamos a utilizar, también tiene un extraordinario propósito espiritual. Como leímos en el versículo 23 del capítulo 14, dice, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Es ir guardando este segundo diezmo durante el año, es como vamos a ir aprendiendo día a día a temer al Eterno. En claras palabras, guardar el segundo diezmo de todos nuestros ingresos es una forma de aprender el temor de Dios. Si el simbolismo de la fiesta es que representa los primeros 1000 años del reino de Dios en la tierra, y hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes, es importante, hermanos, seguir el ejemplo del rey Salomón cuando empezó su reinado sobre Israel. Vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 3, primer libro de Reyes, en el capítulo 3 y el versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice, concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo. Le está Salomón pidiendo a Dios que le conceda un corazón que entienda para juzgar a su pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, voy a actuar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vemos que a Salomón Dios le dio un corazón sabio y entendido. Lo convirtió en el hombre con más sabiduría en toda la historia. El ejemplo es pedir a Dios sabiduría. Este es el ejemplo que nos da Salomón. Y en su palabra Dios nos responde cómo alcanzar la sabiduría. Así como vamos a ser reyes como Salomón, necesitamos la sabiduría de Dios. Y aquí nos dice, preguntándole a Dios cómo podemos adquirir sabiduría. En varias partes lo leemos, principalmente en el Salmo 111 y en el versículo 10 nos dice, y complementa algo más, dice, Salmo 111 y versículo 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. O sea, para adquirir sabiduría hay primero que temer a Dios, hay que haber aprendido el temor del Eterno. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Y destacamos en esta parte del Salmo, donde dice, buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos. Esto incluye que hay algo más cuando estamos pidiendo a Dios el temor de Dios y su sabiduría. En Proverbios capítulo 1 y en el versículo 7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Lo mismo que leímos en el Salmo 111. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, aquellos que no son torpes, que no son llamados, que no adquieren sabiduría porque no les interesa nada. Y si el principio de la sabiduría es el temor del Eterno, aquí nos está reiterando que es necesario tener el temor de Dios para aprender sabiduría. Por eso la gran importancia del Deuteronomio 14, de que debemos tener
algo en obediencia para aprender a temer a Dios, para aprender a temer todos los días, concretamente guardando ese segundo diezmo. Aquí en el capítulo 9 de Proverbios también nos dice, y versículo 10 dice, el temor del Eterno es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer a Dios, llegar a conocer más a Dios es tener inteligencia. Todas estas cosas se nos están reuniendo, donde muy claramente Dios nos responde que para tener sabiduría es necesario tener el temor del Eterno. 3 escrituras muy claras. Ahora, ¿qué significa temor? ¿Cómo se entiende tratándose del temor reverente a Dios? Es necesario explicarlo, hermanos, porque muchos confunden temor con miedo. Aunque hay una relación entre estas dos palabras, pero no son lo mismo. Aunque tenga otras acepciones, el temor es el reconocimiento de la superioridad sobre nosotros de algo o alguien con quien nos comparamos. En este sentido, su significado se puede explicar como respeto. Si nos referimos a Dios, el temor reverente es el absoluto respeto que tenemos hacia Dios. Una comparación sencilla que me gusta para explicar el significado de temor es la siguiente. Imaginemos que estamos en la gradería de un redondel de toros. Sale un toro furioso y a nosotros en la gradería nunca se nos ocurriría bajar a la arena para enfrentar el toro. Sencillamente, su fuerza brutal es muy superior a nosotros. No bajamos, en este caso, porque tenemos temor. Consideramos la superioridad de la fortaleza y la ferocidad de este animal contra nosotros. Posiblemente nos mataría, pero tenemos temor, no tenemos miedo. Pero si venciéramos el temor y nos enfrentáramos al toro, cuando venga sobre nosotros, entonces vamos a sentir miedo, vamos a tener miedo. Manteniendo el temor, evitamos el miedo. Por eso dije que se relacionan, pero su significado es distinto. Dios, que es toda misericordia y bondad, el temor reverente es reconocer su absoluta superioridad a nosotros en todo. Pero si vencemos el temor y retamos a Dios como tantos ejemplos que vemos en la Biblia, su reacción hacia nosotros puede ser llevarnos a sentir pánico, miedo en demasía, como ocurrió con la nación de Israel tantas veces, cuando por vencer o no respetar a Dios en sus mandatos, en sus enseñanzas y en su pacto que habían firmado con Él, se rebelan contra Dios y sufren las consecuencias graves, tanto del destierro como muchas veces la pérdida de las batallas y la cantidad de muerte que tuvieron en ese tiempo, por perder el temor de Dios en realidad. Aparte de la instrucción en Deuteronomio 14:23 de guardar el segundo diezmo para aprender el temor de Dios, en Deuteronomio 17, en el libro, Deuteronomio 17, y en los versículos 18 al 20, leemos esto. Cuando se siente sobre el trono, está hablando a un rey, ¿verdad? Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Veamos entonces que aquí entre los consejos a un rey, lo cual llegaremos a hacer nosotros, se nos exhorta a leer todos los días la ley de Dios para aprender a temer al Eterno. Esta es otra forma de aprender también al Eterno, complementaria con la obligación de guardar ese segundo diezmo mencionado. Dice, para aprender a temer al Eterno, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Nos estamos refiriendo
en este aspecto dentro de los estatutos que principalmente se ordena la observancia de las fiestas santas de Dios. Vemos entonces claramente la relación entre estas escrituras. En una se nos ordena guardar el segundo diezmo para aprender el temor de Dios. Y aquí se nos ordena guardar la ley y los estatutos. Entre estos, guardar las fiestas santas para aprender el temor de Dios. En resumen, guardamos el 10% de nuestros ingresos durante el año para asistir a las fiestas de Dios. Entonces, ¿cómo podemos relacionar la sabiduría con el temor de Dios y las fiestas santas? Viene a ser como un círculo, porque todo está relacionado. Guardamos el segundo diezmo y los estatutos con las fiestas entre ellos y aprendemos el temor de Dios. Principio de la sabiduría. Luego, por medio de las fiestas santas, se nos revela todo el plan de Dios para la humanidad. Y pregunto, ¿podrá haber mayor sabiduría entre nosotros que conocer todo el plan de Dios para la humanidad? Mediante el cual llegamos a saber por inspiración de Dios el propósito de la vida humana. ¿Cuántas respuestas diferentes, inexactas o totalmente erróneas escuchamos de los sabios y teólogos de este mundo ante la pregunta generalizada: ¿cuál es el propósito de la existencia humana? Incluso la cristiandad tradicional no sabe dar la respuesta correcta porque desconocen totalmente el plan de Dios para la humanidad, el cual Dios solo lo ha revelado a su iglesia. Veamos esta extraordinaria escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, y a partir del versículo 21, Lucas capítulo 10 y versículo 21 dice: En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, pues os digo que muchos profetas y reyes desearon lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que os oís y no lo entendieron. Realmente vemos cómo Dios ha tenido un gran privilegio, o nos ha dado un gran privilegio, darnos a conocer su plan de Dios para la humanidad, por medio del cual podemos saber cuál es realmente el propósito de la vida, de la existencia humana. Y nos ha dado los medios para llegar a aprender la sabiduría necesaria para poder entender estas cosas y la forma como podemos llegar a tener esta sabiduría. Creo que intencionalmente me he extendido en la doctrina del segundo diezmo porque es de fundamental importancia, porque es para aprender el temor de Dios, para recibir sabiduría de lo alto, como la llama el apóstol Santiago en el capítulo 3 de la epístola del apóstol Santiago. Dice, el versículo 17, dice: Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Maravilloso conocer cada día mejor el plan de Dios para la humanidad, vivir como reyes y sacerdotes durante 8 días, compartir con muchos hermanos a los que quizá solo vemos en las fiestas. Y como termina el versículo 26
del Deuteronomio 14, dice, comerás allí delante del Eterno tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Realmente, esta doctrina es fundamental para guardar. Estamos disfrutando de la fiesta grande del Eterno, cumpliendo la ley de Dios, sus estatutos y juicios. Aprendemos lo que el resto del mundo no sabe, una esperanza gloriosa que Dios ha puesto en nuestro corazón, motivo suficiente para estar verdaderamente alegres como Dios lo manda. Yo sé que hay personas que no guardan el segundo diezmo. Algunos dicen que ganan muy poco, pero deben aprender a obedecer este mandato. Si no lo han estado guardando, deben aprender a obedecer este mandato, porque si reciben un peso, deben guardar 10 centavos. Y al cumplir el año, tendrán ahorrado algo para la fiesta. Y si no tienen lo suficiente, la iglesia provee lo necesario que ha recibido de aquellos hermanos que tienen más diezmo de lo necesario. Y envían el exceso a la iglesia para ayudar a los miembros que lo necesitan. De esta manera, todos podemos asistir a la fiesta con la bendición de Dios. También se da el caso contrario. Hermanos que ganan mucho dinero y no guardan el segundo diezmo, aludiendo a que tienen suficiente en el banco para pagarse la fiesta. Sin embargo, esto es un grave error. Primero, porque así no aprenden el temor de Dios, se privan de adquirir sabiduría y se privan de ayudar a los hermanos en necesidad, por lo que se privan de recibir muchas bendiciones. Leamos de nuevo Deuteronomio 16. En el versículo 13, leemos, dice, celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos durante 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Es decir, es un hombre que posiblemente tenga la riqueza de ser un granjero, ser un finquero. Dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Dice, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, y el huérfano, y la viuda que vive en tus poblaciones. Una persona que va a compartir de las muchas bendiciones que Dios le da con aquellos necesitados. Y para esto es requisito importante guardar, por más riqueza o por más dinero que ganamos, es cumplir con esta doctrina, con esta obligación de guardar el segundo diezmo. Fíjense que dice, durante 7 días, versículo 15, dice, celebrarás la fiesta solemne en honor del Eterno tu Dios, en el lugar que el Eterno escoja, porque te habrá bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. ¿Cómo vamos a recibir bendiciones si no ayudamos a los hermanos en necesidad? Y esto lo dice también como consecuencia, por supuesto, de que esta persona ha sido bendecida por el Eterno por haber ayudado a todos aquellos que tienen necesidad, y por eso también recibe muchas bendiciones. Veamos la epístola, segunda epístola a los Corintios, en el versículo 9, segunda epístola a los Corintios, en el versículo 9, y en el capítulo 9, y en el versículo 6 hasta el 9, dice, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, y Dios da muchas bendiciones a quien ama, dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora, quisiera dejar por aquí estos aspectos que podríamos considerar prácticos dentro de la fiesta y que obviamente deben trazar
nuestra conducta por el resto del año. Y pasar a otro punto que nos vaya acercando hacia las consideraciones finales de esta fiesta. Recientemente disfrutamos de la fiesta de expiación, llamada en Levítico 23, junto con las otras fiestas como las fiestas solemnes del Eterno. Menciona esta fiesta, la fiesta de la expiación, porque nos revela algo interesante. Mientras estamos afligiendo nuestras almas, estamos en una fiesta solemne del Eterno. Lo que nos lleva a la conclusión de que hablar de las fiestas de Dios, estamos hablando primordialmente de fiestas espirituales. Pero utiliza la palabra fiestas, y de acuerdo con la definición de fiesta, la sexta acepción del DRAE sobre fiesta es diversión o regocijo, lo que también significa alegría. Y en este caso se refiere al regocijo o alegría del espíritu cuando estamos hablando de la fiesta de la expiación. Mientras el alma se aflige, el espíritu se alegra, demostrando al mismo tiempo que el alma y el cuerpo carnal son una misma cosa. Y obviamente que el alma no es un ente inmortal, sino mortal, como se describe en 1 de Corintios 15, 44. Dice 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 44, dice, así también, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces tenemos claro que el alma, el cuerpo humano, es un cuerpo mortal, es un cuerpo animal, es un cuerpo mortal, y el cuerpo espiritual es un cuerpo inmortal. Esta diferencia la hacemos porque, de manera que estamos ante una fiesta espiritual, con alegría espiritual, pero con aflicción del cuerpo. Este aparte lo trae con la intención de destacar que así como la fiesta de expiación es una fiesta de carácter espiritual, debe recordarnos que todas las fiestas santas de Dios deben ser primordialmente de carácter espiritual. Y desde este punto de vista, deseo que consideremos las siguientes explicaciones. En Proverbios 29, 18, Proverbios 29 y versículo 18, dice, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, dice, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Esta expresión, en esta Reina Valera 95 y también la 60, dice, esta expresión de bienaventurado, la Biblia de Jerusalén la traduce, el que guarda la ley es dichoso. La Reina Valera contemporánea dice, dichoso aquel que obedece la ley. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Por lo que concluimos que guardando la ley estamos cumpliendo la ordenanza de la fiesta de estar verdaderamente alegres. Debemos cumplir la ley para ser realmente felices. Pero la ley espiritual de Dios, como también es conocida, escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra, y que ahora está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cómo se muestra exteriormente? Vemos que como un código legal que está ahí puesto, impreso en un libro, está cerrado, ahí están los mandatos que deben seguir los estrados judiciales, los abogados, pero tienen que darle vida cuando se presentan los casos. ¿Cómo le damos vida nosotros a una ley que esté escrita en piedra, que esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, si no es por medio de nuestros actos, si no es poniéndola por obra? De manera que aquí, en 1 de Juan, capítulo 5, 3, para ir orientándonos hacia eso,
En 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 3 dice, 1 de Juan 5, versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Nos está diciendo que el amor a Dios es guardar los mandamientos. El amor es una forma de expresar nuestra obediencia a la ley. Y en Romanos capítulo 13 y versículo 10, nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, poner en práctica la ley, obedecer, darle vida a la ley, es por medio, dice aquí, es por medio del amor. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y qué es el amor? El amor, precisamente, es el primero de los frutos del Espíritu. De manera que los frutos del Espíritu vienen a ser la prueba evidente de que estamos cumpliendo la ley de Dios. Y la consecuencia es inmediata, porque el segundo fruto es el gozo. Y gozo se define como alegría, como placer. Eso también nos lleva a que para estar verdaderamente alegres, espiritualmente hablando y en todo sentido, es necesario vivir mostrando los 9 frutos del Espíritu de Gálatas 5, 22 al 23, que revelan nuestra obediencia a la ley de Dios y que además es el comportamiento como nos debemos conducir en la fiesta, ya que estamos simbólicamente viviendo en el mundo de mañana como reyes y sacerdotes. El tercer fruto, paz, es una promesa de Dios para su reino. Y esto tiene que ver también con el simbolismo de la fiesta en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 y en el versículo 4 leemos. Dice, Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bueno, tendremos entonces paz como viviendo en el reino de Dios. Esa paz debe reflejarse en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Y obviamente debemos evitar rencillas y problemas que nos arruinen y arruinemos a otros la participación en la fiesta. Tendremos paz como viviendo en el reino de Dios, evitando las rencillas y problemas. El cuarto punto de los frutos del Espíritu, dice, el cuarto fruto dice paciencia. Este nos evita toda congoja. Si nosotros se nos presentan problemas en la fiesta, situaciones que no nos convienen, situaciones que nos molestan, debemos todas estas cosas tratar de resolverlas o que se nos resuelvan con paciencia, nunca demostrando ese enojo ni violencia ante situaciones que nos desagraden, siempre mostrándonos pacientes, que ese es uno de los importantes, como todos los 9 frutos del Espíritu, que debemos llevar a cabo como muestra de nuestra obediencia a Dios. 5. Fruto del Espíritu es la benignidad, compartir amorosamente con todos los hermanos y ayudar en sus necesidades. Dijimos antes que una de las principales actividades que debemos llevar a cabo durante la fiesta es servir a los demás, servir a los demás, servir al prójimo, servir a los niños, proteger a las personas que están en peligro. En fin, todo aquello que pueda reflejar en nosotros benignidad es, como dije antes, compartir amorosamente con todos los hermanos y ayudar en sus necesidades. 6. Bondad. Bondad es la forma como debemos tratarnos unos a otros, con cariño y respeto. Y 7. Fe. La fe de Jesucristo en nosotros. Por medio de esta fe, dependemos y confiamos absolutamente en Dios para que todo nos salga bien y tengamos su protección. 8. Mansedumbre. Ser mansos como Moisés, tolerando los errores de los hermanos, comprendiéndolos y ayudándolos con amor. El 9 de los frutos del Espíritu, templanza, o también dominio propio.
en todas las actividades, diversiones, comidas y bebidas, que todo sea con moderación. Los excesos nos pueden conducir al pecado. Y recordemos que dominio propio es poder hacer todo aquello que consideremos que es bueno, que es en obediencia a Dios, que seguimos instrucciones de Dios y que hacerlo es tener dominio propio. Podemos caer cuando perdemos dominio propio. Si nosotros mantenemos en nuestra vida reflejado este noveno fruto del Espíritu, es cuando podemos dominar nuestra conducta, dominar nuestros actos que no debemos cometer en obediencia a Dios. Seguir las instrucciones de Dios plenamente es tener dominio propio. Las fiestas santas del Eterno, un Dios maravilloso que dirige nuestra fiesta, dispongámonos con fe a que Jesucristo se encargue de que esta sea nuestra más feliz y alegre de todas las fiestas, como será en el reino de Dios. Recordemos, sigamos recordando, que esta fiesta nos está reflejando, nos está haciendo vivir como en el reino de Dios. Leamos entonces algo sobre el reino de Dios en Isaías capítulo 65 y versículo 17. Isaías 65, versículo 17 al 19. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. No tendremos en nuestra vida recuerdos de los sufrimientos del pasado. Dice, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Fíjense que este reflejo del reino de Dios, todas estas promesas profetizadas por Dios, de la gran alegría, del gran gozo que tendremos en el reino de Dios, es el gozo y la absoluta alegría y estar verdaderamente alegres en esta fiesta. En el capítulo 66 y en el versículo 13 al 14 leemos. 66, 13 al 14 dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Lo veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. La mano del Eterno para con sus siervos se dará a conocer, y se enojará contra sus enemigos. Realmente, vivir como en el reino de Dios tendrá que ser un verdadero motivo de alegría. Vamos a leer el capítulo 35 del profeta Isaías, despacio y con buena letra. Capítulo 35, perdón, dice en el primer versículo, dice, se alegrarán el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Eterno, el esplendor del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y destapados los oídos de los sordos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en estepa. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. La guarida de los chacales donde ellos se refugian será lugar de cañas y juncos. Todo será para belleza en el mundo de mañana. Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado camino de santidad.
No pasará por allí ningún impuro, sino que Él mismo estará con ellos. El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fieras subirán por él, ni allí se encontrarán, para que caminen los redimidos, y los redimidos por el Eterno volverán a Sión con alegría, con felicidad, dice, y habrá gozo perpetuo, es decir, alegría, felicidad eterna, dice. Sobre sus cabezas también tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. No debemos olvidar que el alimento que primordialmente debemos disfrutar ahora en esta fiesta y en el reino de Dios es el alimento espiritual que proviene de Dios. Veamos Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno. Aprender la ley de Dios vendrá parte de Dios desde Jerusalén. Y en el capítulo 11 y versículo 9, muy lindo, muy conocido, dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. Que nosotros, hermanos, con él tengamos el conocimiento del Eterno, la sabiduría que viene de lo alto, toda la sabiduría que proviene del Eterno sobreabunde en nuestros corazones y nos llenen como las aguas cubren el mar. Y con la ayuda de Dios, hermanos, disfrutemos plenamente en esta fiesta y continuemos verdaderamente alegres desde ahora y para siempre.